Buenos días, bienvenidos a una nueva tertulia sobre educación matemática. En esta tercera edición conversaremos en torno a la siguiente pregunta que, aunque parece sencilla, encierra múltiples miradas y tensiones. La enseñanza de la matemática en el bachillerato, ¿para qué debe formar? ¿Para la universidad, para el trabajo, para la vida? Para esto nos acompañan 4 profesores de matemática, que los voy a presentar a continuación, siguiendo alfabéticamente sus apellidos. Marcelo Astorucci. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿andas bien? Bien. Marcelo Astorucci es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Tiene una maestría en matemática educativa por el Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente es docente en el Instituto de Profesores Artigas y en el Liceo número 24 de Educación Básica Integrada en la zona oeste de Montevideo. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Jorge Brisset. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Jorge Brisset es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas, tiene una maestría en matemática pura por la Universidad de San Pablo en el área del análisis funcional y también tiene un posgrado en gestión de instituciones educativas por la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente es docente del Instituto de Profesores Artigas y subdirector de un liceo habilitado de Montevideo. Bienvenido, Jorge, también. Muchas gracias por la invitación. Carla Damisa, ¿cómo estás, Carla? Bien, ¿y vos, Gustavo? Bien. Carla Damisa es profesora de matemática, egresada del Instituto de Profesores Artigas, magíster en didáctica de la educación superior por la Universidad CLAE y también en esta universidad está realizando un doctorado en educación. Por otra parte, coordina la especialización y la maestría en enseñanza de la matemática para nivel inicial y primaria de la Universidad CLAE. Se ha desempeñado como profesora de matemática en formación docente en el área magisterial y en liceos públicos y privados. Bienvenida, Carla. Gracias, Gustavo, por la invitación. Cecilia Russo, ¿cómo estás, Cecilia? Bien, ¿y vos? Bien. Cecilia Russo es profesora de matemática, egresada del Instituto de Profesores Artigas y magíster en matemática educativa por el Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente cursa estudios de doctorado en educación STEAM por la Universidad Johannes Kepler de Austria. Se desempeña como docente en la Universidad Tecnológica del Uruguay, en la especialización y maestría en tecnología educativa y también en formación docente. Bienvenida, Cecilia. Gracias a vos por la invitación. Como ya les había adelantado, el tema de la tertulia de hoy es la enseñanza de la matemática en el bachillerato. ¿Para qué debe formar? ¿Para la universidad? ¿Para el trabajo? ¿Para la vida? El tema surge como un reconocimiento y homenaje a las tertulias del programa En Perspectiva de Radio Mundo, conducido por Emiliano Cotelo y Romina Andrioli, ya que inspiró este ciclo de tertulias sobre educación matemática. En una de sus emisiones abordaron una pregunta más amplia, pero igualmente provocadora. El bachillerato, ¿para qué debe formar? ¿Para la universidad? ¿Para el trabajo? ¿Para la vida? Me pareció valioso retomar esa interrogante, pero trasladarla al terreno específico de la enseñanza de la matemática, un área que, como pocas, condensa tensiones entre el valor propedéutico, la formación integral de la persona y el conocimiento necesario para desenvolverse en la vida cotidiana. La matemática del bachillerato deambula entre varios propósitos, el del pensamiento abstracto y el de la aplicación práctica, el de la preparación académica y el del desarrollo ciudadano. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre esos propósitos? ¿Hasta qué punto el bachillerato debe ser una antesala de la universidad, una herramienta para el trabajo o una instancia para formar una mirada crítica y racional sobre la realidad? Propongo estas preguntas como disparadores, más que para buscar respuestas definitivas, para dialogar, para contrastar miradas y repensar el sentido formativo de la matemática en esta etapa educativa. Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién se anima a romper el hielo? Bueno, lo rompo yo. Dale, Jorge. Cuando decías recién en el final de la presentación que
la idea no era llevarnos respuestas. Y yo y justo pensaba decir eso, que más que respuestas vamos a presentar un enorme buffet de preguntas y de ver cómo podríamos nosotros tratar desde nuestra experiencia, nuestra formación. Creo que, pienso yo, ¿no?, que sacar un poco de tensión en cuanto a tener que definirnos, porque desde los bachilleratos o también de la educación media básica, no tenemos tampoco mucha idea de a qué se va a dedicar la gente que está haciendo. Necesitamos tener en cuenta que formarlos para la universidad o para estudios terciarios es necesario, no tendría sentido pensar que no podemos formar con ese objetivo. Lo de para la vida, me gustaría tener una definición más clara, pero esa es una desviación. Si yo defino qué significa que algo que estoy aprendiendo es para la vida, yo creo que en definitiva todo es para la vida, puede ser un ejemplo positivo o no, o lo descarto y nunca más voy a andar por ese camino, pero para la vida sería todo. O sea que, pero es un eslogan muy repetido, hasta en instituciones que tienen el cartel que dicen en la puerta, educar para la vida, y yo creo que todo, hasta si no voy me estoy educando para la vida. Y la otra, cuando dicen para aplicarla, para que me sirva para resolver problemas, para todo lo cotidiano, acostumbro decirle a mis estudiantes que si supieran lo suficiente de la matemática, que es aritmética y un poquito más, quizás no harían fila para sacar créditos en algunas de las casas que a veces acostumbran las familias a sacar un crédito y me lo cobran en solo 15 cuotas de tanto, que lo comparen con lo que ofrecen, y la gente muchas veces no tiene esa posibilidad. Entonces, volviendo al principio de esta intervención, creo que vamos a dejar en esta mesa más cantidad de preguntas que de respuestas. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien que quiera continuar? Pensando en la misma línea, yo pensaba lo mismo, que seguramente estaríamos todos medios de acuerdo en lo que vamos a plantear, porque no hay una definición lineal en cuanto a para qué quiero el bachillerato, ¿no? ¿Para qué me sirve el bachillerato? Yo creo que Uruguay tiene una tradición bastante dura, en el sentido de que los subsistemas van formando para el que sigue. Y eso es una mirada hoy actualmente bastante tradicional, en el buen término de la tradición, ¿no? Sin embargo, cuando uno recibe tanto en secundaria como en formación docente, a nivel universitario, terciario, uno le pide al subsistema anterior cosas que, como vos decías recién, Jorge, si la gente más o menos supiera hacer unas cuentas mínimas, que son unas multiplicaciones, no sacaría esos créditos, ¿no? Y encima a veces cuando le regalan la última cuota, ¿no? O sea, están seguros que se van a atrasar y la última cuota no. Pero estas cuestiones del bachillerato, volviendo a eso, tiene que ver con cómo romper con esa tradición, porque yo creo que la ciudadanía está instalada de que el bachillerato es propedéutico. Y correr esa visión, no porque esté mal, sino que estoy de acuerdo que el bachillerato tiene que formar un ciudadano, yo no le diría para la vida, un ciudadano donde pueda desenvolverse con cierto margen de no importa qué tipo de bachillerato y qué formación matemática esté recibiendo, podría hacer las cosas básicas, ¿no? que quizás hacían nuestros abuelos con otras restricciones, sin haber ido al bachillerato. Entonces a mí me parece que es eso, romper un poco con esa idea de que está instalada en nuestra sociedad de que el bachillerato es para la universidad. Es costoso, porque también aparece ahí esa, digamos, no sé si llamarle competencia o rivalidad, que hay bachilleratos como de primera y bachilleratos de segunda. También empieza a instalarse ese tipo, claro, si es un bachillerato para formar ciudadanos, es como de menos nivel académico que un bachillerato que va a entrar a Facultad de Ingeniería, pensando en la formación matemática. Entonces, venía con esas ideas como para empezar a pelotear. Muy bien. ¿Quién quiere seguir?
Sí, o yo. Sí. Dale, Ceci. A mí me pasaba un poco lo mismo. Cuando nos planteaste la idea fue como, no tengo una respuesta, Claro. no sé muy bien a dónde voy o qué voy a decir cuando nos enfrentemos a esto. Me pasa que coincido tanto con Carla como con Jorge en eso de que, primero en eso de esa estructura tradicional que tenemos, que de a poco habría que irla rompiendo, y lo que en mi opinión sucede hoy es que tenemos una diversidad tan grande de alumnado en las aulas que es muy difícil pensar en un único tipo de sistema o un único tipo de bachillerato. Entonces yo creo que lo que deberíamos más que preguntarnos para qué es qué ofertas le podemos dar a los estudiantes que llegan al bachillerato para que todos puedan llegar a realizarse en los distintos caminos que después les elijan. Es muy difícil. Era muy difícil hace unos años atrás cuando hicimos nosotros el bachillerato y sigue siendo muy difícil saber qué me depara la vida cuando tengo 15, 16 años. Entonces yo creo que es más el pensar en esa diversidad de oferta que hay que darles a los chiquilines que llegan. Qué difícil quedar para el último, como ahora tengo que agarrar todas las ideas. Bueno, voy a empezar con lo que dijo Jorge y Cecilia, con respecto a que no necesitamos definirnos, lo que decía Cecilia, de ofrecer una oferta. Claro, nos enfrentamos a esa situación de que tenemos gente que quiere seguir estudiando, gente que no quiere seguir estudiando, la educación es obligatoria, estamos como... Sí. Entonces, no sé si no necesitamos definirnos, sí tener alguna dirección clara, claro, algo que nos caracteriza, que caracterice el bachillerato, la educación matemática, para atender, como decías vos, ofrecerle todo lo que podamos ofrecerles a los botijas como están en sexto, ¿no? Que tenemos el que quiere seguir estudiando como el que no quiere seguir estudiando. Y después, lo otro que pensaba a partir de lo que dijo Carla, que el bachillerato era propedéutico, claro, nos cuesta mucho salirnos de las tradiciones. Creo que eso ya quedó obsoleto hace bastante tiempo y nos cuesta seguir ahí. Claro, seguimos ahí, los marcos teóricos siguen diciendo que ya no es más propedéutico, ya no prepara para lo siguiente y nosotros no podemos seguir de ahí, estamos estancados y como que no podemos salirnos de ese lugar de... Yo creo que no podemos salir de ese lugar por la exigencia del subsistema siguiente. Porque vamos a pensar, estamos hablando de bachillerato, el que sigue es la universidad o estudios terciarios, no importa de qué tipo. Entonces, cuando miran, y lo pongo así como un poco más de arriba porque es el que sigue, no porque esté más alto ni mucho menos, exige cosas que están, digamos, naturalizadas en el ambiente, por más que no estén escritas, como vos decías, curricularmente o por ciertas resoluciones. Entonces, esa exigencia tracciona al docente, por más que no esté, bueno, tiene que salir formado. Entonces, esa exigencia de recibir gente con cierto lineamiento formado, aunque ahora la universidad ha aflojado en cuanto a los cursos, estos, ¿cómo es que le llaman? De nivelación. Sí, de nivelación. Pero eso habla también, curso de nivelación, es decir, no lo quiero mirar del lado negativo, pero si yo necesito nivelar es porque te faltó. Claro, no es, lo meto como un curso más. Ponele curso -7 o curso 0, pero no lo pongas como un curso de nivelación porque ahí estás mirando la falta del otro. Y esto que estamos hablando de que los bachilleratos deberían formar para un ciudadano en general, sí con especificidad también, porque uno va a tener que elegir, que no quede como una demanda no cubierta, me da la sensación. Entonces ahí yo lo veo como una tirantez, aunque en los documentos esté declarado, hay mucha cosa naturalizada y que los profes también lo tenemos naturalizado, por más que no esté escrito. Yo creo que viene un poco también por esa tradición, ¿no? De bachillerato va a preparar sí o sí para la universidad y nos cuesta salirnos de ahí, me incluyo. Claro. Y también eso que dice Marce, que me parece que es importante, hoy en día es obligatorio, o sea, todos los chiquilines van a acceder a hasta sexto de liceo. Sería lo ideal, claro. Ahora, Sí. Entonces, tenemos que pensar en eso, en cómo hacemos ese mix entre las diferentes tipos de cosas que se pueden dar. Y sigue pasando, y que para mí es una lástima,
eso de que haya bachilleratos de primera y de segunda, generalmente asociados a un tipo de subsistema además, donde en realidad la preparación es tan válida como el que va a ir a la universidad, como el que va a seguir otro tipo de estudio terciario o no, o va a ir al seguir mundo del trabajo. al mundo del trabajo, exacto. Discúlpeme que los interrumpa, ya te doy la palabra, Jorge, pero me queda la duda cuando hablan de bachillerato de primera y de segunda, ¿a qué hacen referencia? Por ejemplo, al bachillerato horrible, lo que voy a decir, que no comparto, el bachillerato de artístico se ve como un bachillerato de menor jerarquía, aunque no se diga que uno de ingeniería. Entonces, un alumno que transita hacia el bachillerato o está transitando el bachillerato artístico frente a la exigencia matemática de un bachillerato de ingeniería, se ve diferente en la ciudadanía y se ve también diferente en los profes. Sí. Y eso, ¿no? Perdón que los haya interrumpido y Jorge quería hablar. Quería, hablando de la función propedéutica del bachillerato, me remonté a cuando yo era estudiante del IPA. Me acuerdo que tratábamos a algunos autores, no me los pidan por favor, el Norma Zappa menos, no me los pidan. Por favor. Por favor, les pido. Que siempre se hablaba de la cantidad de estudiantes que entraban a secundaria y cuántos de ellos iban a la universidad, cuántos de ellos iban al mercado de trabajo, cuántos dejaban, que ni siquiera buscaban trabajar, buscaban capaz que estudiar otra cosa, o no había registro, no había un dato. Yo ya miraba en aquel tiempo, y sigo pensando que sigue faltando ahora esto, que es una carencia, de que no hay una planificación macro. ¿Por qué? Porque si desde el punto de vista presupuestal invierto en la educación media el 70% de los recursos hacia secundaria con los bachilleratos así como están, con una mentalidad propedéutica, y 30% para la educación técnica, siendo que de los que egresan, el menos del 20% entran a la UDELAR o a alguna institución de nivel terciario, entonces estoy desperdiciando, estoy hablando del punto de vista de la inversión en dinero, ¿no? Estoy desperdiciando porque estoy poniendo dinero en algo que no va a fecundar hacia donde supuestamente proyecté. Entonces, tampoco podemos decir, bueno, de ahora en adelante voy a tener cada 3 liceos 7 UTUs, porque acá cargamos con una tradición bastante cruel. Cuando yo era chico, tengo 60, claro que tampoco soy tan grande, pero ir a la UTU muchas veces era como un desprestigio, no te dio la cabeza. La maestra de sexto. Claro, y anda a la UTU, Es si no cierto. te da la cabeza vas a la UTU, que era a la Universidad del Trabajo, a la escuela industrial, era una terminología terminología más vieja Sí. todavía. Con el tiempo yo terminé yendo a la UTU, porque yo además de secundaria, en el Consejo de Educación Secundaria, fui a la UTU, y fue impresionante lo que aprendí en la UTU. De hecho, mientras hice el profesorado, hice un par de años en Facultad de Ingeniería, yo vivía trabajando como administrativo gracias a lo que aprendí en la UTU. Entonces, cuando me enteré con el pasar de los años que aparecieron los bachilleratos tecnológicos, yo dije, acá empieza a haber algo que se parecía a aquello que yo deseaba que hubiese. ¿Por qué? Porque las personas que quieren estudiar pueden después seguir también, porque tenemos toda la población que va a estudiar, tenemos personas que tienen muchos recursos, más o menos, y poquitos. Y tener una herramienta para poder insertarse a trabajar y poder continuar estudiando, capaz que es la única manera que tienen de... No tengo quien me costee la facultad si vengo de un Es la realidad de muchos de los Es la estudiantes recursos. Yo no sé universitarios. acá de los que estamos sentados, esa fue la mía. Sí, claro. Pero Por claro, ejemplo, Trabajamos yo y laburé- financiamos la carrera. y entonces eso es lo que si fuera propedéutico, pero destinado a un porcentaje razonable, no digo que si entra al 20% solo para el 20%, porque con Claro. qué criterio Si los lo medís, filtro, los claro. selecciono, los clasifico. La mesa tiene que estar servida para todo, porque yo no los puedo obligar, porque parece como que te estoy direccionando. Vos, como te hice un test que vas a ser médico, pero yo quiero bailar. Bueno. Vas a ser médico. No, porque eso sería
una cuestión antidemocrática inclusive, pero no estoy pensando en eso, sino en una mejor organización, Exacto. una oferta Con el más mismo adecuada presupuesto. a las necesidades y la aprovecharía mucho más, porque no habría tanta inversión sin frutos. Me gustaría que Marcelo, que te corté Marcelo ahí. No, porque yo no había Jorge. entendido lo de Carla. Pensé que cuando hablabas de distinta calidad te referías a, bueno, cómo estaban pensados los bachilleratos, por ejemplo, en la fantasía quizás, pero bueno, algunos chiquilines eligen ir al IABA y no ir al Miranda porque pensé que ibas por ese lado. No. Esa es otra pata. Esa también es una pata. Pero eso que vos decís creo que viene arraigado lo mismo de la tradición de que la ciencia es como A, pro y lo otro no. Lo otro es como A. Fíjate ahora la Del montón. Creo que eso que decís vos de distinta calidad está arraigado a eso de que se cree que bueno, las ciencias duras vale más que lo otro. Cuando en realidad, bueno, o se tiene otra capacidad luego de transitar cierto recorrido por ciencias Exacto. duras, como vos le decís, que cada vez creo que la matemática es menos dura, o debería ser menos dura de lo que parece ser, pero y un poco más humana, ¿no? Eso me parece que tiene que ver con esa pata, además de con lo institucional en tradición de liceos, ¿no? de bachilleratos, tiene que ver también con la educación matemática que se brinda ahí. Y la propaganda actual para sostener a nuestros niños y jóvenes, que está masificada ahora, yo le veo un montoncito de agujeros, bienvenida, pero me hizo acordar a pierde matemática pero salvó geografía, dice, ayuda a preparar el escrito de matemática, ahí está, dice así, ¿no? Marchamos en matemática pero salvaste geografía. Ahí está institucionalizado, pero desde la NEP. Exacto. O sea, me perdí, Carla, explícame eso. Hay una propaganda ahora por la falta de retención a nivel de ANEP, ¿no? Porque la propaganda es de ANEP, de retención tanto a nivel inicial, primario y secundario de estudiantes que, sobre todo después de la pandemia, y con las flexibilizaciones de las faltas y el pasaje de grado, que se separó ahí un poquito en primaria, no se repiten todos los años, que también es algo para discutir bajo qué condiciones, ¿no? Pero viendo, digamos, el reglamento actual, se necesita que nuestros niños y jóvenes y adolescentes estén adentro del sistema. Y cómo hacer para llegar a esas familias que no lo creen tan necesario y que, bueno, hay que convencerlas de alguna manera, porque algo está pasando. Imagínense el bachillerato, ¿no? Claro. Y la propaganda en un momento dice, bueno, hay que apoyar, va dirigida a unas ciertas familias, yo creo que las familias que tienen ese problema no miran esa propaganda, pero más allá de eso va dirigido a unas ciertas familias y dice, los tenemos que apoyar a preparar los escritos, a estudiar como cuando íbamos nosotros, o sea, hay como un reconocimiento de, como un espejo, vamos a hacer por lo menos lo mismo que hicimos nosotros. Y dice, ¿cómo es que dice Ceci? Perdimos matemáticas. En un momento viene, hablando como de los pros y los contras o algo así. Marchamos en matemáticas, salvamos geografía. Eso dice, marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Y eso es desde la NEP. Entonces a mí me parece que ahí hay una marca, una estigmatización hacia la matemática, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, porque ahí se están jugando las dos cosas, ¿no? El gurí estudió pero no salvó, entonces el profe, ¿cuáles fueron las condiciones de enseñanza? Que está dado institucionalmente. Para querer captar, se da por hecho de que la enseñanza de la matemática, bueno, podés perder en matemática y es natural. Sí. Por eso esto lo ato con los bachilleratos, no coincido, ¿no? Pero entre comillas, de primera y de segunda. Por eso venía a colación de eso. Y me impresionó que estuviera explícito desde la NEP. Cuando no era necesario, aparte de la propaganda, se podría haber evitado. Yo lo veo doblemente esa propaganda, por lo que vos decís, y por otro, que para mí la intención no fue esa, sino que fue como marcar lo que sucede. Lo que y en realidad claro. Están institucionalizando, como ustedes dicen, algo. Está naturalizado. ¿Por qué no lo cambiás? Porque todos saben ya que
antes se perdía mucho matemática, ahora ya está, poné 2 materias de la misma. O no pongas lo que se pierde y lo que se gana, Bueno, porque no. claro, cada uno... O salvé puede- una, pero o perdí una y salvé la otra. Claro, no sé, justo matemática. Capaz que uno está sensible y la mira desde ahí, pero vos decís, bueno. Yo lo traigo a colación de como una manera de esa naturalización que decía yo hoy, ¿no? Que es otra reafirmación, pero desde el sistema educativo, o sea, desde el poder político y del sistema educativo. Esa reafirmación. Entonces, ahí genera también unas dudas. A mí me surge en relación a las cosas que están comentando y que, digamos, ese sentido propedéutico tradicional que tenía el bachillerato ya ha dejado de estar sobre la mesa actualmente. Bueno, a mí lo que me hace pensar es, al mismo tiempo no se perdió el sentido, el objetivo. Antes por lo menos estaba claro para qué los estábamos formando, ¿no? Ahora, cuando deja de estar el foco de atención situado en lo propedéutico, ya no está más el formarlos para estudios terciarios, particularmente para la universidad. ¿Qué queda, digamos, del bachillerato? ¿No queda algo difuso que no se sabe para qué ni cómo? Entonces, a mí me genera como dudas esto, porque me parece como que es una pérdida del norte. No digo que esté mal que la educación sea más amplia, que contenga, albergue a un mayor número de estudiantes y que, digamos, le dé herramientas para el trabajo, para la vida, etcétera, lo que sea para la vida. Pero también me hace sentir que de alguna forma hemos roto algo y no sabemos cómo reconstruirlo. Hemos roto el sentido que tenía el bachillerato en otro momento, ese sentido claro, el sentido propedéutico, y no veo que hayamos recompuesto la maquinaria. Hemos perdido como el norte, ¿no tienen como esa sensación? Yo no lo veo como algo roto, sino que algo cambió y nosotros los docentes nos resistimos de manera extrema a ese cambio. Seguimos como, hoy lo mencionaba Carla, seguimos como intentando y dejando rezagado un montón de chiquilines porque estamos intentando prepararlos para lo que viene, que lo que viene es estudios terciarios. No sé si es algo roto, sino que algo que cambió y nos cuestan mucho los cambios y seguimos, a pesar que hace muchos años que esto cambió, seguimos como dando vueltas en lo mismo y resistiendo a lo mismo de, bueno, esto cambió y hay que cambiarlo, tenemos que cambiarle el foco. Ojo, no digo que no se hayan hecho cosas, sino que nos cuesta como cambiar y a dónde nos sentimos a la deriva. Yo creo que, a ver, está bien también lo que vos planteás de decir, bueno, tenemos que formar, porque vamos a tener alumnos que van a ir a la universidad y entonces necesitan ese tipo de formación, pero eso cae en eso que yo decía al principio de la diversidad en una oferta. Y entonces en pensar en eso, y va atado también con lo que dice Carla de tratar de evitar poner en un lugar de prestigio cierta formación y de desprestigio la otra. O sea, todos que estén en el mismo nivel de prestigio o por lo menos de que los chiquilines conozcan las ofertas. Hoy en día sucede que los chiquilines llegan a quinto y eligen pensando en que van a ir a las 4 o 5 facultades de toda la vida. Entonces, creo que hay que trabajar mucho, además de lo que dice Marce de nosotros los profes, cambiar un poco la perspectiva, trabajar mucho en mejorar la oferta, pero hacérsela llegar a los chiquilines. No sé, hay una variedad impresionante de bachilleratos tecnológicos que son recontra interesantes y los chiquilines de repente ni siquiera saben que existen. Y se enteran después de que avanzaron, incluso hasta en estudios universitarios, y que de repente no es lo que les gusta, no sé qué, y ahí se entera, podría haber hecho el bachillerato, no sé qué. Entonces, creo que hay que como que atacar muchas líneas, pero sí tiene que haber un bachillerato o una rama o de esa oferta que dirija o ayude a los que sí están convencidos que van a seguir de repente la universidad. Pero hay que ofrecer otras cosas también. Yo hace unos cuantos años que trabajo en la educación privada. De hecho, trabajo en gestión, estoy en el equipo de dirección de un colegio privado. Y una de las cosas que se mantiene deliberadamente,
en el que yo estoy y en otros muchos más, es que se mantiene un nivel de exigencia, tanto en física, química, biología, literatura, filosofía, que es propedéutico, y eso es un llamador para las familias. O sea que, por más que en los papeles, en la fundamentación de los planes y de los programas, eso haya desaparecido, sigue siendo un reclamo de la familia. Cuando la familia tiene que elegir, va a elegir en donde tiene buen inglés, tiene actividades deportivas, y en matemática aprende matemática, aunque le cueste un poco más que si lo hubiese hecho en otro lado. Necesita también resolver problemas, trabajo en equipo. Van buscando unas cosas que entienden las familias que no las están encontrando en otro lado. Entonces, no me gusta entreverar educación con mercado, pero si miramos ahora el mercado de la venta de servicios en educación privada, hacia dónde apunta, y miren ustedes, no se queden en el colegio que trabajo yo o en algún colegio que trabajen ustedes, sino miren las publicidades. Los tratan bien y no hay bullying. Estoy hablando de las publicidades de estos últimos días, o tienen grandes logros académicos, y cómo después los ves que son los futuros profesionales. Entonces, si la educación pública cede ese espacio, a la larga, todos los que terminen la educación terciaria, universitaria, de mayor rigurosidad académica, van a ser los que provengan de los que mantuvieron esos espacios vivos. Capaz que es un poco dura la proyección, la mirada que yo tengo, y cuando los chiquilines entran a quinto, no importa en qué liceo, estoy de acuerdo contigo, están pensando en si van a hacer, ya no se llaman así, pero si van a hacer arquitectura, medicina, agronomía, ingeniería, y hace años que no se llaman así, ya desde la reformulación 2006, que no se llaman, va a ser 20 años que tienen otros nombres, y les seguimos llamando de la misma manera, ¿no? Falta que le sigamos diciendo matemática A y B, y cuando decían matemática 1 y 2, era la A y la B de antes, y los chilenos no eran nacidos, los alumnos ahora, pero saben que antes llamaban la A y la B. Sí. Con respecto a lo que vos estás diciendo, dos cosas me llamaron la atención. Me parece bien lo que estás diciendo, Jorge, en el sentido de mirar eso que estás poniendo, esa mirada de decir, bueno, lo público y lo privado, las ofertas públicas y las privadas. Cuando yo hablaba de los bachilleratos, me refería en general a los públicos, pero obviamente que también a los privados. No es en desmedro de que desaparezca lo propedéutico en el público, ¿no? Sino que coexistan en esto de las diferentes trayectorias. No me gusta el término de trayectorias porque me lo hicieron ver y tienen razón, bien newtoniano ¿no? Un proyectil, trayectoria fija, y vieron que se va a disparar para cualquier lado. Es complejo, no es así, ojalá fuera. Caótica la trayectoria. Claro, y como muy rugosita en los bordes, ¿no? Y no así, pero vamos a llamarle trayectorias. Me refería a instalar en el sistema público, y por eso traía hoy la propaganda de la ANEP, diferentes formatos para las diferentes opciones, un poco apoyándome en lo que decía Cecilia, ofrecer dependiendo de las necesidades de los gurises. No vamos a hacer un bachillerato personal para cada uno, pero sí tener varios formatos y que se puedan pasar de uno a otro, porque si no estamos como en la época nuestra, que te equivocabas, terminabas sexto de ingeniería y si te gustaba biológico tenías que hacer de vuelta casi que quinto y la mayoría de las materias, porque coincidían, teníamos muy poca intersección, entonces eso era volver para atrás, y quién iba a volver con el costo que era para uno estudiar, ¿no? Entonces, sí me parece bueno poner el ojo ahí donde vos estás poniendo desde el sistema público, de que haya bachilleratos, obviamente, con énfasis en lo propedéutico, más allá, yo fijándome en lo matemático, ¿no? En una enseñanza matemática básica de ciudadanos que transiten todos, y después las especificidades de acuerdo a el interés momentáneo, porque es un interés, en la tertulia hablaban de vocación, pero uno ahí no sabe cuál es la vocación, pero el interés momentáneo de lo que va a ser en el resto de los años. Pero ofrecer, y eso no quiere decir bajar el nivel, me parece que estamos, digamos, batallando con eso.
tener un sistema que sea un poco más flexible y que haya una matemática ciudadana, para que no pase eso que vos traías, Jorge, al principio, y que haya también de los otros, es decir, que coexistan a la vez. Y eso es bien complicado, y me parece que de vuelta viene a estas concepciones que tenemos naturalizadas que son difíciles en la sociedad. Justamente por eso de que las familias piensan de que si hace un bachillerato duro, y ahora traigo la otra cosa que el aprendizaje de la matemática, y yo entendí lo que quería decir Jorge, ¿no? Eso de agachar la cabeza y bajar por Ruffini 17.000 polinomios, ¿no? Pero entonces ahí pongo la pregunta, ¿qué es aprender matemática? ¿O qué matemática estamos considerando que debe aprender un bachiller? Y ahí también subo a la universidad, es decir, para dialogar eso de nivelación. ¿Qué está esperando la universidad? Y si no va a ser a espejo, ¿qué cuestiones vamos a flexibilizar? Porque yo creo que también hay que cuestionar qué matemática espera la universidad que nosotros preparemos. Y ahí yo creo que hay una zanja grande. Me gustaría ir. Ahí hay una zanja grande. Yo traje para traerlo de la matemática, Sí. ¿no? Quisiera ir en un momentito hacia donde vos querés dirigirte, Carla, pero antes hacer como un paréntesis volviendo sobre lo que estaban conversando. Vos decías, hay que ofrecerle, hay que darles una diversidad de ofertas y hay que comunicar esa diversidad de ofertas. A mí todo eso me parece genial. Yo insisto en lo mismo, a mí me deja la sensación de que esa diversidad de oferta, que me parece que es algo interesante, válido hoy en día, digamos, ¿a qué apunta? En el sentido de que cuando no hay un objetivo concreto y claro, no se lava eso, no queda difuso, no se pierde. Yo digo, quizás no necesariamente. Mi pregunta es, ¿no es lo que sucede? ¿No es lo que termina sucediendo? Si no se... Digo, eliminemos el fin propedéutico, que eso, digamos, en otro momento generaba una idea clara de a qué apuntar con la enseñanza de la matemática, ¿no? Por lo menos en términos de destrezas, en términos de un conocimiento instrumental, estaba clarísimo lo que vos tenías que hacer en la clase para que esos botijas después, digamos, rindieran a nivel terciario. Una vez que eliminamos esos objetivos claros, ¿no? Y, digamos, lo único que hacemos es ofrecer diversidad de opciones, lo que inicialmente desde el discurso me parece que está muy bien. Ahora, ¿cómo cargamos de sentido esa diversidad de ofertas y que no sean ofertas por ofertas y nada más, y que tengan un sentido trascendental en la vida de una persona, que sean en alguna medida formativo, más allá del carácter propedéutico que ya no tiene la enseñanza de la matemática? Entonces mi preocupación es, está bien, eliminamos el carácter propedéutico, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Solo con la oferta? ¿Con mucha oferta? Yo, para una cosita cortita y te dejo acá, ¿no? Yo no digo que haya que eliminar el carácter propedéutico del bachillerato. Yo creo que debe ser una de las opciones, y capaz que en esa opción es donde tenemos, por tradición, más claro el objetivo de la enseñanza de la matemática. Porque ya venimos pensando en el bachillerato en ese sentido. Lo que yo digo es que no podemos pensar en que todos nuestros estudiantes que llegan a bachillerato van a tener que optar por una opción que es propedéutica. Estoy de acuerdo, sí. Esa es mi aporte. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero habíamos como, me parece que consensuado que ya no existía ese carácter propedéutico. Vos insistís con que... Único. Único. Eso era lo que hablábamos. Perfecto. No es solo Perfecto. propedéutico. Agreguemos el único. Está bien, concordamos con eso. Ahora bien, cuando, digamos, hay un gran porcentaje de estudiantes que no se proyectan realizar estudios terciarios, ¿qué le estamos ofreciendo a nivel de secundaria a esos estudiantes que sea formativo, que digamos, los ayude para el trabajo, para el mercado laboral o digamos, para enfrentarse a diversos problemas de la vida cotidiana? No sé, eso es lo que yo me pregunto, porque al final queda, me parece, como en el nivel discursivo y que no encuentra asidero en cosas concretas y bueno, y eso hace que cada uno más o menos haga lo que puede en la clase
con los estudiantes que tiene, con contextos muy complicados y con objetivos que no están como definidos claramente una vez que este sentido propedéutico único se perdió. A mí me parece que quizás esto de la democratización de la enseñanza, y bienvenida que sea así y que haya muchas cabezas diferentes pensando en ser bachilleres, porque la exigencia laboral lo exige, ¿no? Vas a conseguir un mejor trabajo, aunque sea un básico, pero si sos bachiller y no solo si terminaste tercero de liceo, obviamente, tiene que ver con nosotros, los docentes, en pensar qué es hacer matemática en la clase. Entonces, ¿y para qué queremos que hagan matemática en la clase? Si nos quedamos solamente con eso procedimental, con rutinas, y no les proponemos, por ejemplo, que la matemática es plausible, que es lo más importante, me parece a mí, de una forma de llegar a algunas verdades, y no porque me lo están diciendo, sino porque yo tengo que argumentar por donde voy, aunque me equivoque en la argumentación. No estoy hablando de que la argumentación sea válida, sino que puede ser una argumentación errada, pero hay una lógica y hay una estructura lógica. Yo creo que ahí empodera mucho al ciudadano en ese sentido de hacer matemática. Y yo con pequeñas cosas matemáticas y la modelización. Es decir, estoy poniendo la modelización del mundo en problemas muy sencillos que se pueden trabajar y lo que genera la verdad. Es decir, digamos, en construir verdades argumentadas, para no creerme todo lo que pasa alrededor por las redes sociales y poder buscar, pensar de alguna manera, eso que parece tan básico y árido en una clase de matemáticas, yo creo que permea el otro mundo también. Entonces a mí me parece que ahí, en esas ofertas, en la formación de los gurises en el bachillerato, nosotros los profes tendríamos que estar pensando en ese tipo de formación. Es decir, ¿para qué quiero? Bueno, si yo consigo que la matemática es un producto social y cultural, y esa es mi postura personal, que desde ahí me paro, entonces mi postura epistemológica dentro de la clase tiene que ir en concordancia. Más en un bachillerato, vamos a ponerle ciudadano. ¿De acuerdo? O sea que lo que estás diciendo que lo central no es aprender logaritmos a resolver resolver ecuaciones de la misma manera. Eso no es lo central en la enseñanza de la matemática a nivel Porque eso es procedimental y eso lo vamos a enseñar. Eso va a estar en juego en los problemas que uno elija. Pero no va a ser una clase de resolución de problemas, sino va a ser una clase en un ambiente de resolución de problemas, que es bien distinto. Entonces, el sentido que yo le puedo otorgar como profe, si yo lo vivencio en mí, yo puedo otorgar un sentido en esa aula, en esos pequeños 25 gurises, 30 gurises con los que podemos llegar a trabajar, tanto en formación terciaria, estoy hablando como en el bachillerato, pero construir un sentido de la matemática. ¿Para qué quiero la matemática? Y yo creo que esas herramientas entre lo plausible de la modelización del mundo a través de algunas cuestiones matemáticas y la construcción de la verdad, a mí me parece, de la verdad digo no como única, sino de ese camino argumentativo, lógico, que creo que la matemática tiene un poder muy importante ahí. Deductivo, lógico, hasta inductivo también. Bueno, con muchos casos yo no puedo generalizar, tengo que ponerle ciertas condiciones a esas cuestiones. Estoy hablando sencillas, que los contenidos y los procedimientos van a estar en juego, obviamente, pero no, mi tópico no va a ser que aprendan a despejar la X para hacerla sencillo, ¿no? Sino que mi tópico es, necesito ese contenido y lo voy a trabajar, pero lo voy a trabajar en un marco para provocar una construcción de sentido. Y el sentido es personal. Sí, el modelizar, buscar patrones, yo generalizar. Qué sé. Exactamente, la generalización que tiene que ver con la modelización, es decir, si yo cada vez que voy a multiplicar voy a tener que construir la tabla del 9, bueno, estoy perdido, ¿no? O sea que el sentido, digamos, está en ese tipo de actividad matemática que tiene que ver con la generalización, con la construcción de modelos, exactamente. O sea, no con el propio contenido matemático como puede ser aprender a lo que es un logaritmo. El contenido no puede no estar, es a través de los contenidos. Y no estoy hablando de competencias, sino lo que estoy hablando es el contenido matemático, pero yo lo tengo que trabajar de otra manera. ¿Y quién es que lo trabaja de otra manera? ¿Quién se lo presenta? ¿Es el contenido o es la competencia a través del contenido? No,
yo voy a trabajar un cierto contenido, pero le voy a dar una construcción de un cierto sentido. No voy a ofrecer una lista de ejercicios, primero se los muestran en el pizarrón y ahora hagan esto. ¿Pero el centro está en el contenido? ¿O No, el centro está en la competencia? construcción del sentido de lo que es el hacer matemático, ¿de acuerdo? Está en la construcción de eso. Necesito que construyan una lógica de pensamiento, y yo creo que la matemática tenemos un desafío bien importante ahí en eso de la construcción de esa lógica, que empoderás vos. Bueno, yo no estoy convencido de este argumento, aunque me equivoque, aunque haga mal, ¿no? Aunque el estudio de la función logarítmica me haya quedado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Marcelo, Cecilia. No, me río porque la estás provocando para que diga competencia y evita la palabra competencia. No he dicho la palabra competencia. Lo que es la construcción de sentido, que no es una competencia. Es decir, Sí, entiendo. es algo más, es algo más humanista. Es algo más que tiene con... No es que ser competente. Va a ser competente. No lo voy a dejar de lado. Pero también es competente cuando resuelve chiquicientas ecuaciones de primer grado, aquellos repartidos que dábamos, ¿no? Que nadie puede decir que no. Ahí es competente en eso procedimental. Yo quiero... Si queremos un bachillerato un poco más genérico e incorporar y que no se nos vayan tantos, que egresen realmente los que entran, que sería lo deseable, se necesita cambiar la mirada de la enseñanza de la matemática. Y somos los profes los que podemos cambiarla. Si seguimos igual... Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Carla. Yo creo que el problema, contestando tu pregunta, que es, tenemos que preguntarnos qué es hacer matemática en la clase. Estoy teorizando porque yo estoy en un problema, ¿no? A mí me cuesta mucho salirme de ese lugar tradicional. Lo reconozco, pero bueno, creo que la parte es qué es hacer matemática. Y creo que la universidad dio un paso, capaz que cambiemos el nombre con el curso de nivelación, pero que las universidades hayan puesto curso de nivelación, creo que nos dio un paso para librar presiones de, bueno, dejémonos de hacer esto que solo prepara lo que quieren estudiar en la universidad, y bueno, pongámonos a hacer otra cosa que es lo que nos exigen, porque la universidad ya va a prepararlos para los que quieran hacer la universidad. Capaz que cambiemos el nombre, ¿no? Nivelación, pero creo que la clave está en qué significa enseñar matemática en el bachillerato, o en la educación media superior, como se llama ahora. Creo que la clave está ahí en lo que vos preguntabas. Creo que las expectativas que tiene la universidad respecto a qué tienen que saber de matemática cuando van desde secundaria tiene que ver con una tradición de cómo se generaron los bachilleratos acá, Tal cual. quienes estaban a cargo del quinto y sexto de liceo, que era la mayoría de los planes, programas estaban hechos a la medida de las necesidades de la facultad. Eso se mantuvo, aquella antigua y vieja tradición de lo que era ir al IABA. ¿Sabías que si ibas al IABA y tenías a fulano, mengano, todas aquellas leyendas de que caminaba con un pie arriba y el otro abajo con el palito contra la reja? No sé, aquellas leyendas de que eran como unos genios locos, claro, exactamente. Eran como unos genios locos, eran unos zarpados. Nadie le entendía nada, pero el examen era tan maravilloso que eras casi doctor en matemáticas después que lograbas salir del IABA. Era como una leyenda urbana en aquel momento. Respecto a los niveles, a los exámenes de nivelación, no los cursos de nivelación, cuando tomaban aquellas pruebas en donde exponían mucho a los estudiantes, bueno, mirá, los resultados fueron tantos clasificados por liceos, se hacía una especie de ranking, los de tal departamento venían con tal nivel, los de Montevideo capaz que un poquitito más, pero ahí ya dependía de la zona, si venían del público dependía de qué liceo público, y eran... Tremendo. Era horrible como les iba, era horrible, y cuando vos mirabas los ejercicios que le ponían, decían, eran razonables, yo los llegué a ver, yo dije, los deben matar, le deben pegar una patada en el pecho, al estilo Pablo Montero, los deben reventar, y pobres chiquilines le están preguntando cosas que no deberían saber. Y yo las miraba, eran razonables. Y a algunos les iban bastante bien, y vos mirabas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde? ¿Con quién cursaron? Habían tantas variables. Entonces, se generaba un ranking sin declarar de dónde venían. Entonces ahí aparecían los liceos privados grandes, los públicos con tradición, aparecían bien rankeados. Y el resto
era algo. La peleaba. Y decías, bueno, estos mueren, no llegan a segundo. Bueno, en una conversación similar a esta que tuve con algunos compañeros y amigos, y algunos ni muy compañeros ni muy amigos, con gente de la universidad, principalmente de la Facultad de Ingeniería, les propuse que se hiciera la misma prueba cuando estén en tercero de Facultad de Ingeniería, con los sobrevivientes, como se había hecho en algún otro país cuando se insistía con lo mismo, que fue el mismo resultado. O sea que los propios errores conceptuales Seguían. que detectaban en el ingreso se detectaban en tercero también. Entonces dijeron, no sé si será esta la causa, ¿no? Dijeron esto, los problemas conceptuales aparentemente no los voy a resolver, van a seguir diciendo que la función es continua si la puedo graficar sin levantar el lápiz, Exactamente. y ya está, y que los números lindos son cuando dan sin nada después de la coma, después todos los números son feos, horribles y espantosos. Entonces, ¿cuánto te dio? Ah, me dio 2. Ah, entonces debe estar bien porque es un número lindo. Entonces ahí vienen las definiciones de números lindos y números feos. Claro. Entonces, con todo eso, me parece que cambien un poco la mentalidad y digan, bueno, vamos a hacer cursos de nivelación. Lo hemos hecho durante mucho tiempo ya en secundaria. Aspirábamos a que desde primaria vinieran sabiendo que era un número natural, que era un número entero. Y protestábamos, ya las maestras no les enseñan nada. Las maestras reman en forma espectacular. Totalmente de acuerdo. Lo que nos pasa en la secundaria son joyas. Tienen tremendo potencial. Nos tenemos que manejar con lo que venga. Alguno va a ser un poquito más, alguno un poquito menos. Desde que cambiamos la mentalidad en secundaria, se terminó ese, diría, clima hostil de que Vos las estás maestras hablando no. de tu secundaria. Bueno, claro. Pero, sí, pero está bien, totalmente vale de acuerdo. como Sí, muestra de mentalidad. Y porque aparte, cuando recibís el primero el liceo, son vienen creativos. de esa Son misma creativos. institución o vienen de otro lado. Claro, y son creativos. Tenés que tratar vos de organizar toda esa energía y todas esas ganas. Exactamente lo contrario a lo que nos pasa en sexto. Tenemos que organizar el desgano. ¿Cómo hago para motivarlos, para que hagan, para que generen, para que creen y discutan? Entonces a veces tenés unos motorcitos de 4 o 5 en una clase de 10, 15 o 20. Entonces vos tenés que... Es como que está invertido eso, ¿no? Eso está bien interesante lo que estás diciendo, Jorge, me parece a mí. Que en el bachillerato hay que remarla, digamos, para movilizar esos intereses, esas creatividades que traen desde la primaria, y los que estuvimos fuimos los profes. ¿Qué pasó ahí? La típica imagen esa que se recorta, Sí, que entran sí. a la escuela, al liceo y lo recortamos tal cual. Y eso tiene que ver de vuelta con otra cosa que traía y planteaba de qué es hacer matemática, porque los gurises que egresan de primaria, estoy generalizando y las generalizaciones no son buenas, pero me animo a decir que vienen con una creatividad y un animarse a meterse en el problema de alguna manera que es estupendo, y que vos, por ejemplo, mi experiencia en magisterio, había que remarla también y correr eso de que yo no sé matemática, por eso Sí. elegí magisterio, y entonces esto si vos no me decís cómo es y no me das primero la definición y me mostrás cómo se resuelve, yo no voy a agarrar un lápiz ni ahí, porque lo emocional estaba ahí metido hasta... Y van a enseñar matemáticas, entonces romper eso... Sí, bueno, matemática como la piedra del zapato como de la la piedra, carrera. claro, romper eso es bien complicado y tiene que ver con eso de qué pasó en bachillerato, ¿no? ¿Qué matemática, qué idea de matemática dejamos que construyan los gurises ahí adentro, ¿no? Y tiene que ver con eso que vos estás marcando. A mí me parece que las maestras hacen un montón de cosas. Sí, sí. Son súper creativas, se animan a hacer un montón de cosas que nosotros somos incapaces de decir, esto yo no lo sé, y las tipas se remangan y resuelven restando como pueda, con los 4 palitos que se manejan, y es una resolución posible. A eso me refiero con el hacer matemático. Entonces que después eso va a tener un nombre, que lo podés conceptualizar y ayudar a construir esos modelos y esas ideas, porque obviamente, pero tiene que ver con eso, y eso está complejo, ¿no? Porque después nos derivamos a lo que vos decías, eso que nos pasa, ¿no? Que vamos a la parte más tradicional que nos aflora y
está, salen así. Cecilia, ¿querías agregar algo? Sí, dos cositas. Lo primero, con respecto a tu pregunta de esto de qué hacemos El con rumbo. los bachilleratos que no son propedéuticos, por decirlo de alguna manera, coincido claramente que es un desafío para nosotros repensar qué hacer, qué significa, y bueno, sí, sin duda coincido muchísimo con lo que decía Carla. Y lo otro, ahora que trajo el tema de magisterio, nada, yo lo he vivido en estos últimos años al pasarme un poco del trabajo en secundaria al trabajo en formación docente, justamente en magisterio, como a mí, yo reconozco, me ha costado romper con esas creencias que yo tenía que era enseñar matemáticas. Y tener que darme un poco por los colegas que encontré en magisterio, que ya tenían más experiencia, y me hicieron darme cuenta de, pará, me descolocaron un poco. Y fue, yo tengo que remangarme, como dice Carla, y ponerme a pensar desde otro lugar también qué es hacer matemática. Y cuesta. Cuesta, sí. Yo quisiera agregar por último, porque me parece que no vamos a extender demasiado, pero quisiera retomar algo que quedó latente y me gustaría que ustedes reflexionaran un poco al respecto y me dijeran qué es lo que piensan. Porque una vez que pusimos en cuestión el tema de lo propedéutico, de que sea exclusivamente propedéutico o que haya dejado de serlo, viene el tema de, desde el punto de vista de la enseñanza terciaria, ¿no? Por ejemplo, nosotros como profesores de matemática de formación docente, bueno, los profesores de matemática en la universidad, que reciben a esos estudiantes que egresan del bachillerato. Encuentran una serie de problemas que, bueno, los resuelven con esa nivelación, con ese año cero, en lo que tiene que ver con matemática. Ahí a mí me surgen dos cuestiones. Una que tiene que ver exclusivamente con los contenidos matemáticos, y entonces me pregunto, genial, ellos ponen unos cursos de nivelación para atender a estos estudiantes que salen con la formación que salen. Y ahora lo que me surge es, pero para determinadas carreras universitarias, ¿no es demasiado tarde esos cursos de nivelación? Es decir, lo que están aprendiendo en esos cursos de nivelación, ¿no hubiera sido conveniente que ya lo hubieran aprendido mucho antes en el liceo? O sea, ¿no hay cosas que hubiera convenido que los estudiantes adquirieran a una edad temprana en términos de conocimientos matemáticos, más allá de lo que venían diciendo acerca de cuál es el enfoque adecuado de la enseñanza de la matemática a nivel de secundaria? Más allá de eso, en términos de los contenidos tratados, ¿no hubiera sido adecuado atenderlos antes? ¿No se perdió tiempo? Alguien que va a ser un matemático, digamos, ¿no? Que va a hacer la licenciatura en matemática y de repente necesita unos ciertos conocimientos y los recibe recién en esos cursos de nivelación, ¿no perdió un tiempo importante a la hora de hacerse del conocimiento matemático necesario para saber cuáles son lo antes posible los límites del conocimiento que él va a tener que trascender, digamos, como futuro matemático? Esas preguntas me surgen. Primero me surge esa pregunta a nivel de contenido matemático y después tengo como preguntas que tienen que ver con el hecho de, más allá de los contenidos matemáticos, lo que no han aprendido en términos de cómo organizar el conocimiento, que en realidad esto me parece que podría ser trabajado en secundaria, pero yo lo que veo de los alumnos que recibo en mis cursos de primer año del profesorado es que se enfrentan con unas dificultades que exceden lo estrictamente matemático. No saben cómo estudiar, no saben cómo enfrentarse al estudio de la matemática y es algo que les resulta totalmente novedoso y pasan un año intentando ubicarse, digamos, en el nuevo contexto para saber cómo hacer frente a las nuevas exigencias. Entonces, hay un tema que tiene que ver con las exigencias, con saber cómo estudiar, cómo organizar el trabajo, y que tampoco está.
Entonces, yo vuelvo a lo que le decía anteriormente. Hemos perdido el sentido propedéutico, genial, el sentido propedéutico único, agrego ahora para ser coherente con lo que veníamos hablando, genial. Ahora, en esa pérdida de un objetivo claro, ¿no se han perdido otras cosas también en el medio? Que de repente sería interesante que una vez que llegaran a un nivel terciario estuvieran presentes. No sé si será verdad lo que pienso, pero me animo a arriesgar que en ese camino único propedéutico que existía antes, con lo que vos salías y lo que decía Jorge de los que fuimos a IABA, lo que salías era con buenos procedimientos. Yo no creo que conceptualizáramos algunas nociones del número racional, por ejemplo. Seguramente a mí me preguntaban cuál era la mejor resolución y yo iba a decir que me dé lindo, claro, no que me dé una porquería, pero como ya había construido el estudiantar del IABA, que sabía que los números feos también eran una posible solución, pero eso no quiere decir una conceptualización. Yo creo que hay dos cosas. Una cuestión es las conceptualizaciones matemáticas, otra es la forma de hacer, que ahí viene la estructura de eso del organizarse, de cómo pensar, y otra en esto de que estudiar cualquier cosa es lo mismo. O sea, leer y escribir en cualquier disciplina es similar. Y para mi gusto ese es un huesito que a mí me tocan ahí. El leer y el escribir en matemática es una cuestión bien diferente. Que los docentes no los tratamos con profundidad y hasta hay un desconocimiento en la lectura y la escritura en matemática. Que nos parece que como ya saben leer y escribir, ya van a saber leer y escribir en matemática e interpretar. Porque la pregunta es, ¿cuántas veces exponemos a los gurises a que lean un texto en matemática con toda la jerga que tiene, ¿no? Y después nosotros en el IPA o en Magisterio pretendés que esa jerga se maneje. Y estamos muy lejos de eso, igual que en Facultad de Ingeniería. Lo que creo que sí antes se manejaba era lo procedimental y la universidad partía de los procedimientos y esos estaban adquiridos, pero eso para mi gusto es lo más fácil de adquirir. Los procedimientos, las rutinas, eso no quiere decir que si yo manejo bien rutinas y bien procedimientos, tenga el concepto. Entonces me parece que antes había menos investigaciones en educación y en particular en educación matemática y eso estaba como macheado, como asimilado, era lo mismo. Si vos procedías bien y sabías que este problema se resolvía con tal función y bueno, ya ahí armabas las cositas, y eso estaba machado con la conceptualización. Y se ha probado que no, ¿no? Hay ríos de tinta que no. Eso es lo más fácil para mi gusto de poder construir en los gurises. Pero eso no quiere decir que sepan matemática. Y entonces ahí me parece que viene esa tensión y ese agujero negro que tenemos, ¿no? Que nos tensiona a nosotros, tensiona a la sociedad, a la familia, a las autoridades también, como para qué escribir y qué de lo que está escrito yo voy a darle corte, porque esa es la realidad, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí de lo que vos estás planteando hay como varias cositas. Esto de si sé leer y escribir en lengua o en geografía, no es lo mismo leer y escribir en matemática porque los códigos son otros, las formas de razonar son otras. Lo aprendido en términos de rutinas y de procedimientos van a abonar a la conceptualización, pero no es lo único, porque queda un agujero ahí bastante que el concepto no se adquiere por eso ni siquiera con la definición, ¿no? Que es una patita nomás. Y después lo cronológico, metiste al dios Cronos ahí, que el tiempo, que también es una variable adentro del sistema educativo, ¿no? Hay un tiempo para aprender tal cosa, es lo que vos estás diciendo, y si lo hubieran aprendido antes. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es aprender eso antes? ¿Qué significa? ¿Que sepan sumar fracciones? Estoy tirando, ¿no? ¿Que sepan sumar fracciones o hacer bien una derivada primero, segunda y ver qué tiene que ver con la gráfica? Entonces, yo creo que esa parte de los cursos de nivelación van a lo procedimental y capaz que algo a lo conceptual y después ni siquiera la universidad puede levantar lo conceptual porque trabajar lo conceptual es distinto, con una mirada diferente, es nuestra. Entonces ahí hay como 3 o 4 puntitas, veo que no. No sé. Marcelo. Bueno, voy a arrancar con lo que decía Carla, porque si no me pierdo.
Concuerdo con Carla que antes era muy procedimental. Yo lo vi en carne propia, ¿no? Yo Yo también. salí del liceo pensando que era bueno en matemáticas, me enfrenté al IPA, me di cuenta, no sabía nada, me fue muy mal el primer año. Eso por un lado. Después por el otro yo me pregunto si cuando vos decís que si es tarde, no estás partiendo de la premisa de que hay cosas que no se tratarían, si hay temas que no se trabajarían. Y yo creo que en esa transformación que nosotros deberíamos hacer para dar clase en bachillerato, deberíamos de poder tratar todos los contenidos. No de la misma forma que se trataban, pero sí poder tratar los contenidos. También estoy de acuerdo que los procedimientos son importantes. Si bien no tienen que ser como eran antes, todo, lo único, son importantes. Después, la exigencia creo que bajó, pero está muy atado a eso que decís que estamos a la deriva. Entonces, claro, bueno, hacemos lo que podemos en esto de que, bueno, le enseño para que vaya a la universidad, le enseño para que todos pasen y hago lo que puedo. Y la exigencia baja porque capaz que hasta yo no estoy haciendo las cosas como debería hacerlas, entonces hago lo que puedo ahí, donde se generan todos los problemas. Claro que es eso, que el producto está a la deriva, me parece. Pero me quedo con eso, con lo que dice Carla, que antes aprendíamos muchos procedimientos. Yo me di cuenta cuando entré al IPA que solo sabía hacer procedimientos. Era muy bueno aplicando fórmulas, era excelente aplicando fórmulas. ¿Qué había atrás de eso? No sé, yo qué sé. Lo aprendí a los golpes. Y después, de eso, porque ahora me perdí de vuelta. Para mí esa transformación tiene que traer de poder trabajar todos los contenidos necesarios y que no pase lo que vos decís, que se pierde de aprender ciertas cosas. Creo que nos falta eso, convertirnos y que no deje de lado las cosas importantes que deberíamos de trabajar. Una respuesta muy breve a un par de preguntas sobre el tiempo oportuno. Cada persona tiene quizás el momento oportuno. Es muy difícil hacerlo en el tiempo oportuno de cada uno. Entonces, estableciendo rangos de edad, se tiene una idea de que en esta edad bien podría empezar a interiorizar determinado concepto, determinada habilidad y de abstraer algo, de llevar al conocimiento abstracto, que bueno, ha cambiado, ¿no? Porque esas franjas, que las primeras con las que yo me acerqué eran de Piaget. Claro, totalmente. ¿No? Hace un tiempo. Todos nos acercamos con eso. Aparte con un experimento casi casero, él con sus nietos, creo que era con sus hijos, no me acuerdo. Los hijos eran. Era con los hijos. Entonces con eso decía, bueno, a tal edad más o menos esto, las operaciones concretas, el objeto permanente, el está, no está, cuando La tiene 6 construcción de la meses. cantidad, sí. Esa construcción va a ser muy, muy personal. Y hay chiquilines que tienen una posibilidad de aprender tan bien y tan rápido que no terminaste de explicar y ya entendieron toda la jugada que vos querías armar para seducirlos a que aprendieran determinada cosa. Te queman el chiste y nunca lo habían escuchado. Entonces, ese porcentaje de chiquilines que siempre sigue habiendo, aunque vengan de una trayectoria irregular, porosa, peludita, esas trayectorias. Que después entra, ¿no? Lo de No, tal cual, no, tipo, ¿viste? es una trayectoria medio como caótica, Sí, por sí, suerte con trazo continuo, me imagino. Obvio, sin No sé levantar si- el lápiz. No sé si diferenciable, bueno, lo podemos charlar después. Pero con eso, con todas esas idas y vueltas, siguen apareciendo, sigue dando criollos el tiempo. Y que pones un profesor más o menos, uno excelente, uno que traiga ideas innovadoras, ese chiquilín aprende igual. Sí. El porcentaje es chiquitito. Yo siempre digo, le pones un teletube y aprende igual. Y después, sobre el caso particular de si le va a faltar algo cuando vaya a Facultad de Ciencias, que de hoy o mañana de ahí va a hacer su licenciatura, después va a terminar siendo un investigador o va a estar habilitado a investigar y a llegar a la matemática del borde. Es un caso tan particular desde el punto de vista estadístico que no sé si deberíamos poner énfasis o cuidado en que eso también esté contemplado.
por una cuestión de economía en el servicio. Los casos que están bien al borde de la campana de Gauss, capaz que no tenemos herramientas para tenerlos en cuenta. Capaz que hay escuelas hasta especiales, o al acompañamiento de docentes especiales en algunas instituciones, en donde agarran los casos bordes, los que tienen competencias re elevadas hasta los que tienen competencias bastante disminuidas. Y viste que no le eludía la palabra. La competencia. Porque no logra sintetizar, no logra expresarse, no logra argumentar, porque para matemáticas esas competencias para mí son importantísimas, ¿no? Que te recuadren X es igual a 2, y la pregunta era ¿cuántos kilos de papas tengo que comprar? Y que me recuadre X igual a 2. X igual a 2, porque le puso X a las papas, ¿no? Al número de papas o los kilos de papas. Entonces lo recuadró y no hay una respuesta, o sea que utilizó un montón de mecanismos matemáticos y nunca leyó lo que le estaba pidiendo. ¿Cuántos kilos de papas tengo que comprar para poder elaborar la comida? ¿O cuánto tiempo voy a demorar en que estén todas las mesas servidas? Y cosas así, aunque sean teóricas, pero que él lo pueda responder. Entonces, bueno, la argumentación para mí es importantísima y no rehuso para nada, recojo el guante de lo que son las competencias que en matemática se tienen que tener, pero sin contenido queda todo hueco. No puedo argumentarla nada, puedo argumentar y está todo mal argumentado. Claro. ¿No? Bueno, Cecilia, cerramos contigo. Ay, qué qué momento. presión. Qué presión. Igual quise decir una pequeñita Bien, cosita. así Ahí cerramos. va. Gracias, Marcelo. Te libero. Qué bueno contar. Bueno, así cerras vos. Hago un Yo quiero otro paréntesis. por paréntesis eso. antes de que cierre Cecilia. Ah, bueno. Pero para tirarla nomás. En esto de que hablamos, yo recorrí el marco del 2006, el marco del 86, el nuevo marco. Del 2006 acá habla de lo que hablábamos recién, de que educar en matemática es identificar situaciones complejas, investigar metódicamente planteando una hipótesis, un procedimiento, buscar patrones, buscar generalizaciones. O sea, la resistencia es nuestra, claramente, porque el 2006 que nos vienen diciendo todo esto y nosotros... 20 años. Claro, 20 años. En el 86 no, del 2006 acá sí. Todos los marcos dicen eso. Ese paréntesis como... Yo quiero tirarla para otra tertulia capaz, pero trayendo a Piaget lo de las neurociencias. Exacto. A mí es algo que me deja lacia y me cuesta hacerme un Braille. Porque la neurociencias tiene que ver con el determinismo. Imagínate a mí. Bueno, a vos te sale el rulo. Jorge, a vos te sale el rulo. Yo quedo lacia. Que trae algo tecnicista. Totalmente, yo lo veo tecnicista filosóficamente, como que, bueno, se puede predecir por la corteza frontal lo que los gurises, si a nivel de 4 años percibió ciertas cantidades, y eso a espejo para la educación nos hace tan mal, porque podemos llegar a comprar un modelo de que es simple. Si nosotros hacemos esto, que está probado en otro ámbito, que es el ámbito de la psicología, y el ámbito de la psicología del aprendizaje, quiero creer yo, porque creo que hay como un bordecito, y lo compramos para la educación, a mí me preocupa, y me está preocupando. Me está preocupando mucho porque ahora dentro de unos días hay unas conferencias importantes de gente muy formada, pero formada en otra cuestión, no para la enseñanza. Entonces ahí la tiro como es una preocupación de esto. Y aparte viene para la educación matemática, no viene para la enseñanza de la geografía. Y eso preocupa. Sí, con un apoyo institucional. Con un apoyo, no quiero hacerle la propaganda, con un apoyo institucional, político, pública. Entonces a mí eso me preocupa y me preocupa mucho. Realmente es como decir... se está comprando un modelo que me parece muy tecnicista. Interesante. No sé. Quedará para otra tertulia. Bueno, Cecilia, ahora sí. Sí. No, yo iba a cerrar en realidad, pensando un poco en eso, justamente de las etapas o las franjas que mencionaba Jorge, también en repensar, ¿no?, cómo ha cambiado los niños de ahora, no son los niños, se están expuestos a un montón de otras cosas que nosotros no estuvimos expuestos como niños, y eso debe haber impactado de alguna manera. Entonces, como repensar eso, también como
con búsqueda de ver qué es enseñar matemática entonces, o qué se pretende, lo que decías vos de los tiempos, qué se pretende que sepan, bueno, capaz que habría que repensarlo. Y lo otro, cuando vos decís si hay cosas que no deberían haber aprendido en otro momento, es, pero ¿qué aprendieron en ese momento? Que dejaron de aprender lo que supuestamente tendrían que haber aprendido. Algún aprendizaje está habiendo. Entonces, nada, me quedo con esa pregunta de decir, bueno, capaz que hoy el que va a hacer, no sé, Facultad de Ciencias, Matemático, no conceptualizó del todo lo que es una derivada, bueno, pero ¿qué estuvo aprendiendo en todo ese tiempo que antes dedicábamos, en teoría, a conceptualizar lo que es una derivada? Porque me pasó la misma experiencia que a Marcelo, o sea, me iba bárbaro, en matemática era muy buena. Llegué a primer IPA y me di cuenta que no sabía factorizar. Y fue la primera tranca que encontré del IPA. Entonces, claro, nada, me quedo con eso, como pensando en esas cosas, más que nada. Muy bien. Bueno, Marcelo Bastorucci, Jorge Brisset, Carla Damisa, Cecilia Russo, muchas gracias a los 4 por haber accedido amablemente a participar de esta tertulia. También quiero agradecer a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube o del podcast de Spotify de Matemática más Educación. Los invito a dejar sus comentarios y sugerencias y a compartir este programa en sus redes para que cada vez seamos más los que formamos parte de esta comunidad. Esto fue Tertulia sobre Educación Matemática, del cuadrado al diálogo. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Gracias. Estuvo linda la experiencia. Fue lindo, quedó corta. Fíjense que vamos a hacer, sigan hablando porque tenemos una tertulia que ahora vamos a sacar fotos. No, yo como grito me rezongaron de que No dijimos que gritabas. Pero me pasaba aparte en el colegio que Ay, 2 por por 3 favor. venían y me golpeaban y En me la hacían clase callar. de al lado estaban aprendiendo. Matemática. Yo estoy buscando mi mejor perfil, pero no lo encontré. Ah, bueno. Creo que lo mejor es sentirse relajado, dejar que fluya. Sí. ¿Cómo lo dejabas a ellos? Claro, entonces es dejarlos a ellos y no tener. Esta es una abundancia de fruta. Me ha gustado que no. la cámara. ¿A vos te gusta la fruta No, podrida? no sé qué hablar de la fruta. ¿Quedamos Quedó muy listas? largo, ¿no? Sí, muy largo. pero sí, 1.15. Uno piensa. Nos vamos de vuelta y después la podamos.